Bueno, vamos a pasar ahora con el licenciado Eduardo Cruz Vázquez. Y el licenciado Eduardo Cruz Vázquez es egresado de la carrera de Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ejerce el periodismo desde 1980, como también la gestión cultural. Ha desplegado una amplia labor de análisis de la diplomacia cultural, de las políticas culturales, de la economía cultural, de las empresas culturales y en la formulación de emprendedores culturales. En su trayectoria destaca su desempeño como agregado cultural en las embajadas de México en Chile y Colombia, cuyo gobierno le condecoró con la medalla al mérito cultural. Cuenta con 2 obras que reúnen buena parte de su quehacer como analista, reportero y cronista. Desde la frontera norte, Guam Iztapalapa 1991, y del mismo cuero salen las correas, de la UNGUAM Xochimilco 2002. La editorial colombiana Común Presencia publicó el volumen de prosa poética Saldo a Favor 2005. Coordinó las obras Diplomacia y Cooperación Cultural de México, una aproximación, obra pionera en su ámbito, UNICACH, Universidad Autónoma de Nuevo León 2007, 1968-2008. Los Silencios de la Democracia, Editorial Planeta 2008. Serial de entrevistas que abordan la situación de los medios de comunicación en el país y Economía Cultural para Emprendedores. Perspectivas UAM, Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, 2010. Obra también sin precedente en el campo. Desde 2008 es asesor de la Rectoría de la UAM Xochimilco, donde creó el grupo de reflexión sobre economía y cultura y el programa de economía cultural. Desarrolla una amplia tarea como consultor. En esta línea de trabajo destaca la coordinación del Programa Sectorial de Cultura de Oaxaca 2011-2016. Es columnista de la sección Arte, Ideas y Gente de El Economista. En 2011 apareció el epistolario y a la vez reportaje novelado Colombia tiene nombre de mujer, en coedición de Ediciones Sin Nombre y la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Es integrante del Consejo Asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y del Grupo Técnico de Trabajo de la Cuenta Satélite de Cultura del INEGI. En estos días aparece su nuevo libro en coordinación con Carlos A. Lara González, 1988-2012, Cultura y Transición, publicado también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obra que revisa un cuarto de siglo del desarrollo cultural del país. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues me sumo como el resto de mis colegas a la gratitud, a la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde. Te pido por favor, Lucio, que me avises 5 minutos antes de que termine sí te voy a avisar. Mi tiempo. Realmente pues resulta un privilegio el poder compartir con ustedes la propuesta de abordaje que hemos venido desarrollando desde hace ya muchos años y que la intervención de Alejandro me ha venido muy bien en ese sentido para tratar de encajar toda esta visión, toda esta manera en la que él ha analizado el papel de los museos dentro de la economía con la visión que manejamos y que parte inicialmente de entender que la mirada o el análisis tiene que estar desde esta subdisciplina de las ciencias económicas que es la economía cultural y que existe como tal y que está ahí y que para nuestra mala fortuna todavía no está incorporada en los planes de estudio. Carecemos prácticamente, salvo lo que hacemos en la UAM con muy elementos muy limitados, ¿verdad? No está siendo todavía un objeto de tratamiento en las escuelas de economía. En fin, hay un camino muy largo por andar en ese sentido, pero pues nosotros como grupo y en lo particular mi trabajo ha tratado de llevar por todos los puntos de nuestra geografía, primero la necesidad de entender esta subdisciplina que finalmente no es más que echar mano de los instrumentos formales de la economía para entender cómo se comporta esto que llamamos la cultura desde una visión muy funcional y por otra parte
asumir cómo está caracterizado nuestro aparato productivo y por qué en el caso mexicano, como en el de muchas otras naciones, no existe formalmente lo que denominamos el sector cultural, y que esto pues nos ha ayudado de alguna forma. La construcción simbólica de un sector cultural en el caso mexicano pues nos ha servido para tratar de ubicar las coordenadas básicas para entender fundamentalmente el papel del Estado, que es donde se ha centrado el estudio, el análisis, ¿no? Dejando de lado los otros subsectores que son fundamentales, ¿no? Es decir, un sector se compone de subsectores, de ramas, de subramas, de clases. Aquí le voy a pedir a nuestra compañera del museo que me haga el favor de entrar a la página del INEGI, ¿sí? Vamos a ver si podemos entrar en estadística. Si te vas a la pestaña de estadística a tu izquierda, por favor. Al revés. Ahí, mira. Entonces, buscamos hacia el lado derecho. Bueno, tenemos que encontrar uno que dice catálogo más hacia acá a la derecha mía. Debe estar ahí está, clasificadores y catálogos, por favor. Lo hago así porque creo que es una forma en que todos aprendemos dónde buscar las cosas, ¿no? Y nos vamos a económicos, por favor. Y vas aquí donde dice Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, SMEO, por favor. Ahí, listo. Sí, puedes poner en la pantalla de tal manera que se vean los 20 sectores. Bueno, si yo quiero entender cómo funcionan nuestros museos en un entorno global, que es la propuesta de esta mesa, lo primero que me planteo y lo primero que les hago aprender a mis alumnos, yo me he dedicado ya por muchos años a formar emprendedores culturales con una metodología y con una forma de trabajo académico que he diseñado y en el cual me acompañan muchos colegas en diferentes estructuras de aprendizaje que van desde charlas hasta un diplomado que acabamos de concluir recientemente en la UAM Xochimilco, es que tenemos que poner pie en cómo opera el aparato productivo del país. Eso me parece fundamental porque de otra manera no tenemos los elementos suficientes para comprender qué es lo que tenemos que hacer con una unidad económica, sea pública, sea privada o sea de orden asistencial, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán apreciar, tenemos estos 20 sectores que son fruto de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es decir, hasta antes del año 89 nosotros teníamos una muy débil clasificación industrial, ¿sí? Variaron a lo largo, desde 1933 que se empezó a hacer un intento por contar y medir el tamaño de la economía nacional, llegamos a tener 5, 8, 9, 11, 19, hasta que finalmente al establecerse el TLC se estandariza, es decir, este esquema es compartido con Canadá y Estados Unidos. Y este no es un asunto menor, ¿verdad? Porque hay razones, ¿verdad?, que ustedes podrán sacar fácilmente de por qué, sobre todo los Estados Unidos, decide que no debe de generarse un sector propiamente cultural y, por supuesto, en el caso nuestro, no tener ninguna reserva ni salvaguarda respecto a esto que coloquialmente también se le llama industrias culturales o industrias creativas, que ahí hay un tema mucho más profundo de discusión. Entonces, si ustedes van leyendo cada uno de los distintos sectores en los que está compuesta nuestra economía, van a darse cuenta que en el 71 dice servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos. Si quieres hacerle clic ahí, por favor, si no es mucha molestia, ¿sí? Y van ustedes a ver cuáles son de entrada los subsectores y las en los que y las ramas en los que nos tienen divididos. ¿Por qué es fundamental entender esto, verdad? Porque esto que llamamos sector cultural no cabe estrictamente en el 71. ¿Sí? Si nosotros miramos los distintos sectores se van a dar cuenta que, por ejemplo, no existe un sector turismo, ¿verdad? Y que cuando ustedes tratan de ubicar dónde están los artesanos, van a tener que irse al 31, 33, que es donde están las manufacturas, y que sí hay uno de medios de comunicación, pero hay uno de servicios profesionales, en fin. ¿Qué es lo que ocurre?
porque está disperso, esto que podemos llamar sector cultural, se encuentra disperso por su cadena productiva a lo largo prácticamente de los 20 sectores. Esto plantea un gravísimo problema, porque en la medida en que no lo podemos caracterizar tan fácilmente y no lo tenemos ubicable, entonces genera una serie de distorsiones que se reflejan justamente en la manera en que se desempeña el mercado. Esto es algo muy importante entenderlo, porque de esto vamos a comprender cómo y por qué operan las empresas culturales, las micro, pequeñas, medianas empresas culturales, ¿verdad? Y cuáles son las expectativas reales que tiene un museo, ¿verdad? Dentro de un panorama, dentro de una función económica como la que se ve aquí apenas en unos cuantos minutos de lo que es el sistema de clasificación industrial de América del Norte. Prácticamente México repite en todos los tratados comerciales este esquema. Este esquema sirve para aplicar los censos económicos y muchos otros instrumentos con los que cuenta el INEGI, y que esto arroja los datos, ¿verdad? Pero el gran problema es la desagregación, ¿sí? A todos aquellos interesados les recomiendo que se mencionó aquí en mi ficha curricular, pueden entrar al portal de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca o bien al del programa de monitoreo de economía cultural y descargar el programa sectorial de cultura, que es el primer caso de un estado de la federación que intenta hacer una desagregación de todos los sectores, subsectores, ramas, hasta la más aproximada actividad económica, para tratar de meterle ahí los resultados del censo económico del 2009 y de ahí tratar de sacar una aportación de esta economía cultural al aparato productivo y por supuesto otros indicadores tan básicos como es el empleo, ¿no? Entonces, esto que doy como introducción es para hacer una primera aseveración en el contexto del tema que nos convoca, y que es la siguiente: o sea, la ruptura y el cambio de los modelos económicos, ¿verdad?, que se expresaron sobre todo a partir de la década de los 80s, no permitieron que en las estructuras de Estado, en los bienes y servicios culturales y fundamentalmente de la actividad económica en cultura, cambiara de la misma manera. Es decir, la gran terciarización de la economía se liberó, como decía Alejandro, ¿no?, este esquema en el que todo se libera, ¿verdad? Pero no ocurre así con muchos de los bienes y servicios culturales. Tienen que pasar muchos años para que empecemos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, en los cuales la economía mexicana, ¿verdad?, va generando estos nuevos modelos económicos que fundamentalmente ahora están representados en estas grandes empresas del entretenimiento. Y eso es muy importante también decirlo, porque como ustedes ven, estamos como esparcimiento culturales, deportivos y otros recreativos. Esto quiere decir que si ustedes leen ahí, ¿verdad?, vamos a estar mezclados con casinos, con zoológicos, con clubes deportivos, etcétera, y entonces el proceso de desagregación se hace mucho más complejo. En el ámbito internacional pasa más o menos lo mismo en la mayor parte de los países, en la medida en que irrumpe la globalización, o lo que otros llaman también complementariamente la mundialización de la cultura. O sea, no todos los museos, para irme a este caso concreto que nos convoca, tienen la capacidad de generar nuevos modelos económicos. Es decir, se sustentan fundamentalmente sobre las estructuras del subsidio del Estado, ya sea directo o sea a través de las diferentes políticas fiscales, sí, pero escasamente, ¿verdad?, se procuran plantear una nueva forma de operación económica, ¿no? Y no será solo con la necesidad de generar de ellos un gran negocio, que expertos en este tema podrán citar más de un caso de estos intentos de convertir ciertos museos en franquicias que han sido compradas en los Emiratos Árabes, etcétera, o que aquí se quiso comprar uno para llevarlo a Guadalajara, ¿verdad? O en fin, ciertos modelos exportables, como si fueran franquicias tipo McDonald's, donde tú entras y estás viviendo una experiencia determinada como si la vivieras en el país de origen donde fue generado, en el caso del Museo Louvre y el Guggenheim, y todas estas experiencias que en algunos casos han sido muy exitosas, ¿no? Sino que la mayor parte quedan atadas a las estructuras tradicionales en las que operan los estados, sus políticas culturales. Y los espacios nuevos que se generan, los museos nuevos que se generan, y el Museo Sumaya es el ejemplo más claro de esto, tampoco atreven a cambiar esos modelos de economía en los que tienen que funcionar.
Esto nos plantea un problema porque también lo que tenemos que cuestionar es que si en el modelo económico en el que nos desarrollamos, tanto a nivel local como a nivel mundial, los museos realmente pueden llegar a ser unas unidades eficientes. Digo, se ha referido Alejandro, vuelvo a su disertación, hasta qué punto los museos pueden llegar a ese nivel de eficacia como para funcionar muy bien y además tener una economía sana. Es decir, te cuestan pero no te cuestan tanto, o retribuyen o regresan de alguna manera sobre el tema de sus asistencias y sobre los valores agregados, ¿no? Esto pasa, diríamos, en un ejemplo paralelo con las orquestas, ¿sí? Hay muchos otros grupos o expresiones artísticas o unidades institucionales, ¿verdad?, que no necesariamente van a poder operar como unidades económicas, es decir, aunque se les ponga y se les trate de armar todo un proceso de organización como negocio, de todos modos requieren de unas fuertes inyecciones por parte de los mecenas o por parte del mismo Estado, ¿no? La conclusión a la que quiero llegar en esta intervención, ¿sí?, es cómo, para plantearnos el presente y el futuro de los museos nacionales, de los museos de todo el mundo, es cuál es el modelo económico que más les va a convenir para su funcionamiento, ¿sí? Lo que me parece fundamental es que no se puede soslayar ningún análisis de una unidad generadora, como ya se dijo aquí, tanto de significado como de valor, no se puede soslayar de cuál es su papel en el aparato productivo y que no se puede hacer de lado cómo entra en competencia o cómo tiene que disputar a los consumidores. Sí, a algunos les gusta hablar de públicos, ¿verdad? A mí me gusta hablar de consumidores, es decir, estamos en una lucha despiadada por los consumos, ¿no? Los datos tan relevantes como que apareció hace un par de días, en que los mexicanos están gastando más en telefonía celular que en gas doméstico, nos lanzan una señal gravísima de cómo están las cosas, de que los que tienen afición por los juegos electrónicos gastan al año prácticamente lo que un estado destina a la cultura, o sea, 14,000, 15,000 millones de pesos. Son datos que alertan, ¿verdad? Que tres empresas como es CIE, Cinépolis y Sport City tengan más trabajadores que todo un subsector que tiene que atender desde la federación un vastísimo patrimonio, nos tiene que lanzar señales. De hecho, las ventas netas de Cinépolis y de CIE superan por demás el presupuesto, no solo el Conaculta, sino de varios estados de la República juntos. Entonces, cuando uno empieza a hacer estos análisis, tiene uno que entender que es la economía cultural, estúpido. ¿Se acuerdan? Yo me tomo aquella otra de es la economía, estúpido. Pues bueno, esto que se dijo ahí en los Estados Unidos al fragor de las crisis y las campañas, ¿verdad? Esto es cierto, o sea, ya no podemos deslindarnos de entender que cualquier bien y servicio cultural tiene valor y tiene significado, ¿sí? Y que en ese sentido entra en una disputa, en una refriega, ¿sí?, en la que mi optimismo me hace pensar que por lo pronto en los próximos años más vale que lo entendamos así, porque si queremos entenderlo desde otra manera, que es que las cosas solamente significan y por eso mismo la gente estará obligado a atender eso, pues es imposible, ¿no? Las salidas también tienen que ver con las adopciones de ciertos modelos, ¿no? Frédéric Martel una vez, y con esto cierro, le preguntaron por qué en los Estados Unidos no tenía Ministerio de Cultura, o no tenía un Conaculta, o alguna cosa así como el Ministerio de Cultura francés, o qué sé yo. Dijo, ¿para qué si tienen muchos mini ministerios? ¿Sí? Nos sorprendería saber que finalmente en esta especie de locura o de esquizofrenia que generan las economías, ¿verdad?, no hay estado más interventor en su cultura que el de los Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere esto? A que fundamentalmente tiene un andamiaje fiscal muy eficiente que le permite a mucha gente desarrollar sus actividades económicas en cultura sin la necesidad de crearle una instancia. Yo les dejaría hasta aquí la reflexión, en el sentido de que si no aprendemos a tener una visión sectorial de cómo operan
todas estas unidades económicas que hacen la cultura en México o en otras partes del mundo, difícilmente vamos a poder arribar a soluciones que permitan, por supuesto, que más y un mayor número de población acceda no solo a los museos, sino a muchos otros bienes y servicios culturales. Agradezco mucho la atención, Lucio, y buenas tardes. Al contrario, maestro Cruz, pues se entreteje, como bien lo ha hecho de una manera muy concreta y sencilla, se entreteje todo este planteamiento de lo que es la organización administrativa del subsector cultura, como bien menciona el maestro, y también sobre estos datos que siempre de manera comparativa son ilustrativos, cuánto gastamos en determinado concepto relacionado con una práctica cultural como puede ser el cine, el teatro, etcétera, y las ganancias que estas industrias creativas o empresas culturales, según el caso, pues también están generando. De hecho, interesante el planteamiento, porque pues nos permite también ir cubriendo esa vertiente, ¿verdad?, del aspecto económico. Y me llama mucho la atención su conclusión, o más bien su recomendación en el sentido de revisar la estructura del aparato administrativo cultural, ya sea el CONACULTA y sus réplicas en los estados, llámense consejos estatales para la cultura y las artes, institutos de cultura, secretarías o subsecretarías que existen en los estados, las diferentes entidades del país, y su forma de operación, que también es interesante revisarla en cuanto a la eficiencia del gasto y su inversión en todo lo que es infraestructura y oferta cultural. Pues gracias, maestro, muy interesante.